Amados hermanos, continuamos, que Elohim les siga bendiciendo. Vamos a continuar con el tema. Me cubro con la sangre de Cristo. Y ya hablamos. ¿Es esto bíblico? ¿Está esto en las Escrituras? ¿Sacrificó realmente Elohim a un hijo como un sacrificio humano? ¿O es un simbolismo que tenemos que entender cuando vamos hacia lo que se hacía con los corderos? Si no podemos comprender lo que es el mismo, por ejemplo, la fiesta de Pascua, el Yom Kippur, la purificación con la sangre y todo esto, o sea, ¿qué simbolizaba todo esto? ¿Cómo se obtenía este perdón de pecado? Y cómo esto apuntaba siempre desde el Génesis a Yeshua, al Redentor. Era un simbolismo, sombra de lo venidero. En Yeshua se cumple, pero hay que entender a capacidad, porque hay personas, como ya les comenté en el tema anterior, y he visto muchas, se están desviando, están negando al Mesías, diciendo, no, pero espérate, la Torah no dice que ese sacrificio es humano, no entienden. Y vuelvo y repito, como les dije anteriormente, hay cristianos que sí entienden que no es un sacrificio humano, pero de la manera que se predica hoy, y si una persona no estudia, no entiende, no tiene el Espíritu Santo que le haga entender estas cosas, cae en manos de maestros que le van a decir, mira lo que dice la Torá, la Santa Torá, mira lo que dice, y ahí caen en este error y niegan al Mesías. Entonces, y después de ahí no pueden salirse. Mire, yo he tratado de explicarle y no me entienden, porque es como que un demonio, un espíritu maligno le ocupa la mente y no hay forma de que entre salud. Usted le dice y algo no he visto. Mire, yo he tratado con ellos y hace años que estoy mirando esto. Y yo no quiero que le pase a usted. Y yo quiero que si alguien que usted conoce ha caído ahí, usted pueda explicarle, o que alguien le haga la pregunta, le pueda decir. Y también este amuleto, ve y que la sangre de Cristo te cubre, o que la sangre de Yeshua te cubre, y que la preciosa sangre tiene poder, o sea, esto no funciona así. Es como decir que las escrituras funcionan solas si no tiene el espíritu de santidad. La palabra, la escritura es muerta. Es como una lámpara, es una lámpara, pero la lámpara, si no tiene aceite, no prende. Entonces el Espíritu Santo es el que te da la luz para entender las Escrituras. El Espíritu Santo es el que vivifica la palabra en tu vida y va transformándote. Y es ese fuego, es esa luz que puede alumbrar a otros. Ahora, vamos a entender este simbolismo. Este simbolismo, que aunque muchos creen que lo entienden, en verdad no lo hemos entendido ni siquiera bien, porque tiene muchas profundidades, muchas enseñanzas, todo lo que se hacía en el templo y todo lo que él pidió que se hiciera. Recuerden que estamos en una restauración y que hay cosas que las repetimos porque otros la dicen. Entonces, ahora, terminamos en el otro tema hablando de Mateo 26 y 28, porque esta es mi sangre, dice Yeshua, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La palabra sangre, que en hebreo es dam, del 18-18, también representa muerte y también representa jugo de uva. Entonces, por eso, jugo o el vino. Por eso, pues, vemos en la Escritura siempre pues la copa que se levanta en la fiesta de Pesach, el pan que se rompe, y por eso él dice, este es mi sangre y este es mi cuerpo, representando y simbolizando, cuando usted lo toma, toma la Pascua, ese sacrificio. Entonces, luego, ¿cómo se simbolizaba, verdad? Era así, con una copa, ¿verdad? Y con el pan, su cuerpo, y memorizando puntualmente, año tras año, con una cena. Y lo vemos en la Escritura, donde, recuerden, se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Como simbolismo, y también, pues, esta copa se brindaba con la copa, el pan se partía, se rompía, se trituraba como se trituró su cuerpo y se repartía. Y eso lo seguimos haciendo hoy, simbolizando y recordando, memorizando esa redención. Ahora,
¿Qué dijo él? Ustedes esto se lo enseñarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y cuando Yeshua viene, como ese segundo Adán, los judíos religiosos, fariseos, por su orgullo, no pudieron entender el simbolismo espiritual del Cordero como Cordero. Fue llevado al matadero como Cordero, año tras año, por siglos, y no entendieron el tiempo de su visitación, aunque esta fiesta es profética, es señal, es memoria. Ahí entró él en el mismo día de la fiesta, el mismo día de la fiesta fue derramada esa sangre, y fíjense que no pudieron entender el simbolismo, porque no creyeron. Entonces, a nosotros se nos ha dado entender, y ese velo es quitado a través de Yeshua. Cuando tú crees y actúas, y el Espíritu Santo viene sobre ti, esa palabra se hace vida, ilumina tu pensamiento y tu mente, y lo puedes entender. Entonces, en Romanos, vámonos a Romanos capítulo 5, del 12 al 21, y dice: por tanto, como el pecado, y fíjense, si usted se pone a leer desde el principio, está hablando de la purificación por la sangre. O sea, está hablando de ese sacrificio, donde somos reconciliados, donde Él muere por nosotros, donde Él toma nuestro lugar como ese Cordero. De eso es que está hablando. Por eso dice en el verso 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y cuando dice que somos salvos de la ira, está hablando de las copas de la ira. Y fíjense que las copas de la ira está hablando también de una copa, ¿verdad?, de la ira de Elohim. Y nosotros tomamos la copa de la salvación. Fíjense que la copa, el cordero, cuando se brinda, la sangre, el jugo de uva, el vino, todo esto hay simbolismo en todo esto. Ahora, vamos a leer el verso 2 en adelante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, primero, ya leímos lo que hizo el Mesías, el Cordero. Era necesario para tomar el lugar nuestro como ser humano, como hombre, ya que el pecado había entrado por un hombre. Y la justicia divina nos dice que un hombre tendría que morir siendo inocente como un cordero, por ese, siendo, pero ¿cómo? No siendo desobediente como Adán, sino siendo obediente, para poder justificarnos ante la balanza del juez. Entonces, verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces la ley fue dada, ¿verdad? Si la ley dice no mates y tú matas, eres culpable de pecado porque la ley lo dice. Entonces, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir, o sea, el segundo Adán. Figura. Yeshua, Adán es figura del que habría de venir. Entonces, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, del primer Adán, de aquel uno murieron los muchos, o sea, uno, por ese Adán murieron muchos, ¿verdad? Entonces, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua, el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Y qué es pecado? Transgredió lo que el Padre dijo. Que el Padre dijo, no haga esto, Él lo hizo. Transgredir lo que Él habló y dijo no hicieras. Cuando tú transgredes lo que el Padre dice que no hagas y tú lo haces, eso es pecado. ¿Qué hizo Yeshua? Obedeció a todo lo que el Padre dijo. Entonces,
Por uno vino la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, escucha, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora recuerden el tema de la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la fe es un don que Elohim da. Recuerden el tema de la fe. La fe que salve, la que actúa, no la que dice yo creo, la que actúa, la que obedece, la que busca agradarle. Ok, entonces, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de ella serán justificados. Entonces, cuando usted tiene el don de la fe y usted actúa, usted obtiene la justicia divina en su vida. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este verso 18 te resume todo lo anterior. Por la transgresión de uno, Adán, que Adán, pues, figura del que ha de venir. Alguien que iba a tomar el lugar, que era simbolizado por un cordero, pero que realmente un cordero no puede quitar el pecado, sino que era algo temporal que apuntaba a Yeshua, porque lo que iba a hacer la justicia divina era que entrara un hombre y fuera obediente, hiciera la voluntad del Eterno, para justificarnos y darnos la vida eterna, que se había perdido por el primer Adán, la promesa de un segundo Adán. Y mientras tanto, sacrifican a los corderos. Esto es temporal, mientras tanto en lo que viene la figura de Yeshua, porque Adán era figura del que habría de venir. Okay. Entonces, por la transgresión de uno vino la condenación, por la justicia, ¿verdad?, de uno, aquel que caminó en justicia, aquel que caminó en obediencia, vino la salvación y nos fue justificado por gracia, por medio de la fe en él, la fe que actúa. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí no dice, porque por la sangre derramada, usted coge esa sangre y usted es justificado. No. Por la obediencia. Cuando usted es obediente, esa sangre actúa sobre usted. Ese simbolismo del sacrificio actúa sobre su vida por la obediencia. Por la obediencia de uno. Somos constituidos justos. Entonces, ¿qué es obediencia? Fe con obras, fe de justicia, caminar en su Torah, en su verdad, en su palabra, actuar, hacerlo, buscarle por amor, adorarle por amor, guardar el Shabbat por amor. No porque, eso es una carga, si es una carga, no está actuando sobre ti, ni tiene salvación tampoco. No es una carga, no es una pesadez, es un deleite. Te deleitas cuando llega el día de Shabbat. ¿Te deleitas? Entonces, ahí está, en ese deleite. Ahora, entonces, ¿qué significa que somos lavados por la sangre del Cordero? ¿O qué significa que venceremos por la sangre del Cordero? Porque está en las Escrituras. ¿Qué significa? Somos lavados por la sangre del Cordero. Podemos vencer por la sangre. ¿Qué? ¿Usted va a tomar sangre y se lo va a echar arriba? ¿Lo va a tomar literal? ¿Usted va a coger la sangre y la va a poner en la puerta de su casa? ¿Usted con esa sangre se puede limpiar, lavar? O sea, si lo tomamos literal. ¿Puede usted tomar una sangre en la mano? O si yo me agarro de esta sangre, voy a vencer al enemigo por esta sangre. ¿Puede usted literalmente? ¿No es eso un simbolismo? Ahora, ¿qué representa? ¿Qué representa? Eso significa que usted está dentro del nuevo pacto.
Recuerden, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Hacer esto en memoria de mí. Haced obediencia. Continúen, busquen, purifíquense, límpiense. Entonces, eso significa que tú obedeces y recibes la salvación a través de Yeshua. Entonces, estamos dentro del nuevo pacto. Y si estamos en el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Y aquí que vienen días, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. 2 pueblos, 1. Israel y Judá. Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Hebreo 8, 8 al 10. Jeremías 31, 31. Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. El mismo Ezequiel 11. Cambiaré su corazón por un corazón de carne. Y pondré mis leyes en su mente. Y pondré espíritu nuevo para que me obedezcan. Obediencia. Si estás en el nuevo pacto a través de la sangre, del sacrificio, ese cordero actuará sobre tu vida cuando tú tienes la ley en la mente y en el corazón y eres sellado con el espíritu de santidad. Estás caminando en obediencia y tú te deleitas en la ley de Él. No dices, fue abolida, no hay que hacer nada. Imposible. Tiene que ser un deleite en tu vida. Entonces, fe, yo creo, yo obedezco. Yo creo es fe, que no salva. Los demonios creen y tiemblan. Yo obedezco, fe obediente. ¿Qué obedeces? La justicia, la palabra, la Torá es justicia, sus mandamientos son justos, son perfectos, convierten el alma, o sea, tú vas a obedecer todo lo que Él te diga que haga. Muévete aquí, usted obedece. Haga esto, usted obedece, porque usted quiere agradarle y le va a dar lo mejor. Lo mejor es como cuando usted, por ejemplo, usted dice, yo me voy a despertar temprano y yo voy a adorarle y yo voy a separar tiempo para Él. En vez de yo estar durmiendo, yo voy a sacrificar. Usted está haciendo un sacrificio a Él, pero usted está haciendo un sacrificio que es un deleite. Usted le está dando lo mejor de su tiempo a Él. Le cuesta. Es como el que sacrificaba un cordero, buscaba lo mejor. Entonces, buscar lo mejor, lo más gordo de los primogénitos, como Él dijo, lo voy a hacer. Pero cuando usted dice, le doy de lo que me sobra, usted está buscándole un cordero ciego. Más o menos. Le estoy dando un ejemplo. Ejemplo. Es un ejemplo para que podamos entender qué es realmente lo que el Padre quiere. Entonces, ahora, cuando usted es obediente, como fue el pueblo en Egipto, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, sí, yo creo que, miren, tomen un cordero, cocínenlo, cómanselo por familia, tomen la sangre y pónganlo de integre. Bueno, yo creo que Él puede hacer eso, pero yo no lo voy a hacer, porque no hay que hacerlo. Eso no es obediencia. Obediencia es hacer lo que Él dijo. Hacer lo que Él dijo. Usted puede decir, sí, Él es Elohim, pero bueno, eso no hay que hacerlo. Eso no es obediencia. Si Él dijo que lo hagan, hágalo. Entonces, ¿por qué se salvaron? Porque obedecieron la palabra que Él dio. Tomen el cordero, cómanselo, que sea un cordero de los primogénitos, que sea de 1 año, háganlo y luego síganlo haciendo. O sea, eso es obediencia. Sencillo. Adán, no comas de este árbol, de los otros puedes comer, de este no. ¿Qué es desobediencia? Fue cogido del que le dijo que no comieran. Sencillo. La obediencia es sencillo. ¿Por qué nos complicamos tanto? Ahora, la sangre era una señal. El Shabbat es una señal. Si estás en el nuevo pacto, estás guardando el Shabbat, porque tienes la ley en tu mente y en el corazón. Y esa sangre, entonces, de ese pacto, del nuevo pacto, funciona en tu vida, como el cordero que fue sacrificado. Es una señal, es un simbolismo. Entonces, las fiestas son señales proféticas, simbolizan algo espiritual. Tú no te cubres de boca con la sangre, sino de corazón cuando tú eres obediente. Ahora, fíjense, y vamos a ver, y vamos a tocar más adelante, ¿somos lavados con la sangre? ¿Somos lavados? ¿Qué significa? Y lo vamos a ver. Significa que somos obedientes a la palabra y somos lavados por la palabra de verdad. Entonces, vamos a ver
¿Qué dice Hebreos? Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del 3 al 14. No, vamos a leer el 3 al 14, no, vamos a leer hasta el 16. Entonces, dice el verso 3 en adelante, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, los sacrificios que se hacían. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ven? Era algo temporal. O sea, ellos no pueden quitar el pecado. Ellos simbolizaban la obediencia de Yeshua, porque esa obediencia de él era la que nos iba a justificar. Los machos cabríos, los toros, los corderos, lo que se sacrificaba, era un simbolismo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro de la Torah está escrito de mí. Entonces, ¿qué vino a hacer él? Lo escrito de él, su voluntad. Lo escrito de él es la palabra, la obediencia a la palabra, porque los machos cabríos ni los toros pueden quitar el pecado. Ellos simbolizaban al Mesías que quitaría el pecado del mundo y que ya no habría que hacer esos sacrificios más. ¿Por qué fue? O sea, ¿qué hizo que Yeshua fuera nuestro Salvador? La obediencia. Recuerden, el pecado por un hombre y por la desobediencia de él entró pues la muerte. Pues a través de la obediencia de uno entra la vida. La obediencia. Fue obediente y lo soportó todo sufrimiento, maltrato, cayó, no habló, tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar como tomó el lugar de Adán y Eva, ese corderito inocente que no podía defenderse, que no podía hablar, pero Yeshua sí podía defenderse, pero ahí actuó la obediencia de ese cuerpo preparado para venir a hacer la voluntad de él. Yo se lo trato de explicar y se lo repito varias veces, a ver si lo entiende, porque yo sé que es difícil entender, pero le pido al Todopoderoso que abra el entendimiento del que escucha para que lo pueda comprender y pueda entender, porque esto es importante entenderlo. Ok. Verso 8. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces, se quita el sacrificio de los animales, que a él no le agradaba, pero que él lo puso momentáneamente, esperando que viniera Yeshua, le prepara un cuerpo, y él es obediente, y eso le complace al Creador. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, tomando él hombre por hombre. ¿Por qué? Porque en una balanza, hombre y cordero no va. O sea, hombre, vida por vida. Un hombre por un hombre. Ahí sí se abalanza todo. Entonces él toma nuestro lugar. El cordero tomaba el lugar mientras tanto. Y la obediencia de hacerlo satisfacía momentáneamente Elohim. Momentáneamente. Pero el sacrificio perfecto lo hizo Yeshua cuando fue obediente. Y cuando hablo de sacrificio, no me refiero a sacrificio de un humano. Me refiero a la obediencia. Cuando yo me levanto de madrugada, yo sacrifico mi cuerpo en adoración. Yo sacrifico la carne, el sueño. Yo me sacrifico a Él. No estoy hablando de un sacrificio. No nos quedemos en lo terrenal. Vamos a lo espiritual. Porque así como por ejemplo, el incienso son las oraciones de los santos. Cuando usted derrama su corazón delante de Él y usted presenta oraciones, sube como un incienso a la presencia de Él. Porque es que Elohim usa esos términos.
en las escrituras. Por ejemplo, nos compara con un árbol, nos compara con una oveja, nos compara, o sea, con una vasija de barro. O sea, tenemos que entender el lenguaje de Él. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? ¿Qué es lo que Él nos quiere explicar? Entonces, no fue que Él quitó la Torá y la ley, como muchos dicen. No, mira, ya quitó la ley, ahora podemos hacer lo que nos da la gana y vivir como sin ley. No, no, no. Él quita lo primero, el sacrificio de esos corderos. Ya no hay que hacerlo porque ya vino lo real. Ya vino a través del cual tenemos justificación, que es Yeshua, por lo que Él hizo. Fue obediente. La obediencia de uno trajo vida. La obediencia. La obediencia. Entonces, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua hecha una vez para siempre. Entonces, somos santificados mediante la ofrenda de Él. ¿Cómo Él se ofreció en cuerpo vivo? ¿Cómo? Lo entregó todo hasta la muerte. Cuando tú lo entregas todo hasta la muerte y tú no niegas tu fe y tú eres obediente y te mantienes ahí, como Él te justificó, porque tú evidentemente estás en un cuerpo caído y hemos pecado y seguimos en este cuerpo, pero Él nos justifica. Entonces, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca los sacrificios no podían quitar el pecado, porque se tenía que ajustar la balanza hombre por hombre, no hombre por un animalito. Pero el animalito simbolizaba. Entonces, pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque en una sola ofrenda, una sola, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes. Ahí es que te testifica el Espíritu Santo. Cuando Él pone las leyes en sus corazones y en su mente, las escribe a través de el Espíritu Santo que te testifica de esto. No que dice que fueron abolidas. No fueron abolidas. Es la misma obediencia, la fe con obra, la que te justifica. Cuando tú crees, tú obedeces y te es contado por justicia. Pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿entendemos esta parte? Porque está claro aquí. Cuando 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Lo que Él hizo, el sacrificio, lo que Él hizo, su obediencia, su entrega, cayó, fue llevado al matadero, como lo dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se defendió, tomó nuestro lugar. Ese Adán, por ese segundo Adán, no Adán con el cordero, ahí no va la balanza, hombre, por uno entra la muerte, por uno entra la vida. Su obediencia, a través de su obediencia, sufrió, pero ahora Él, a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Entonces, háganlo en memoria de mí. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, verso 44. Dice que la gran multitud de toda raza, lengua y nación, que es Efraín, que es su pueblo, que cree que va a escapar de la tribulación, pero que no entienden estas cosas, que dicen que la ley fue abolida, otros que guardan la ley, pero la hacen, qué fastidio, la hacen por cumplir, guardan el Shabbat por cumplir, por ritualidad, por religión, porque de alguna manera quieren escapar de la ira venidera, pero como dijo Juan, den fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Porque sin amor nada somos. Entonces, pasan por esta tribulación y son lavadas sus vestiduras. Mira cómo son lavadas. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, tú no puedes coger un vestido blanco y echarlo sangre porque no lo emblanqueces así. No está hablando de algo literal. Cuando somos obedientes,
lavamos nuestros vestidos, es la obediencia. La sangre actúa para lavar nuestros vestidos, porque actúa para perdonar nuestros pecados, porque somos obedientes a ella y nos vamos limpiando. Entonces, cuando viene esta tribulación, este pueblo que hoy está confundido, que hoy muchos no han nacido de nuevo, por la misericordia prometida, que Él dice que lo va a zarandear, pero que estará con ellos, tendrá misericordia de ellos. Ellos entienden y entonces caminan por la verdad y entonces empiezan a hacer obras de justicia, empiezan a lavar sus vestidos y son fieles hasta la muerte y alcanzan con esa fidelidad y esa obediencia hasta la muerte la vida eterna, y con eso lavan los vestidos. Por eso, vámonos para terminar, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, escucha, el lino, o sea, las vestiduras limpias, resplandecientes, ¿verdad? Son las acciones justas de los santos, las obras justas, la acción, la obediencia que obra justicia, la que persevera hasta el final, la que es obediente, la que se deleita en agradarle, la que le busca, el que camina en su verdad. Él le hará entender. Dice la Escritura que Él abrirá los ojos y entenderán lo que no habían entendido. Y los que tenían espíritu extraviado podrán comprender. Y por eso van a lavar sus ropas. Entonces, cuando actúen en la Torá, en la verdad, en la justicia, esas vestiduras se limpian. Y por eso es que esa sangre de ese sacrificio del nuevo pacto, la ley en la mente y en el corazón, actúa. Pero no podemos decir, cúbrete con la sangre, si no estamos dentro del nuevo pacto. Es como tener la Escritura, sabértela de memoria y no tener el Espíritu Santo. No tiene luz, está muerta. Es lo mismo. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Le daré un espíritu, cambiaré su corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que necesitamos, estar dentro del nuevo pacto. Y ya se lo leí aquí mismo, en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, no, háblame del Nuevo Testamento. Te estoy hablando, ya le hablé del Antiguo, porque es lo mismo, todo es exactamente igual, es lo mismo. Allí, sombra de lo que viene, pero si usted no conoce lo que se hacía antes, ¿cómo va a entender lo que se hace ahora? Por eso hay gente que no tiene entendimiento. No, a mí no me hable de eso, pasó ya el Antiguo Testamento. ¿Cómo vas a entender realmente el sacrificio? ¿Cómo vas a entender la simbología? ¿Cómo vas a entender qué es lo que es el Cordero? ¿Cómo va a actuar sobre tu vida? ¿Cómo te vas a poder lavar con la sangre? ¿Cómo vas a poder? Si tú no entiendes, si tú has escuchado que el pastor dijo que se abolió la ley, que tú no tienes que hacer nada, pero la Biblia te dice otra cosa, ¿cómo va a actuar esa sangre sobre ti? Entonces, esto es un cliché, cúbrete con la sangre, cúbrete con la sangre. ¿De qué sirve? Es como decir, yo me voy a cubrir con la sangre que Él dijo que la pusiera en los dinteles, pero yo no voy a matar al cordero y voy a hacer lo que Él dijo, porque Él no quiso decir eso. Ya Él va a hacer la obra como quiera, porque ya Él lo dijo. No, usted tiene que tomar el cordero. Y estoy hablando de Egipto, lo que tenían que hacer. Tenían que tomar el cordero y hacer lo que Él dijo. Eso es obediencia. Haga lo que Él dijo. Y hoy Él habla a través de su Espíritu Santo. Si usted se deja guiar del Espíritu Santo y no de las voces, porque los altares están llenos de doctrina de demonios, son los demonios que están predicando. Pero usted escucha la voluntad a Elohim, haga la voluntad de Él. Y si usted hace la voluntad de Él, ¿qué usted cree? ¿Que Satanás le va a aplaudir? No, le va a perseguir. Le va a hacer la vida de cuadrito, para que usted se confunda y usted piense, no, espérate, este no es el camino. Pero dice la Escritura, tendrás a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino por el que debes seguir. No escuche voces humanas. Hay mucha confusión hoy. Escucha Elohim. Entonces, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Entonces, viene tiempo de tribulación.
Y muchos tendrán en ese tiempo, los que no han entendido hoy, que lavar sus vestidos, la van a lavar con la sangre, cuando entiendan qué es realmente lavarse con la sangre de Yeshua. Lavarse con la sangre de Yeshua es estar en el nuevo pacto. Por eso, en Ezequiel capítulo 20, dice que su pueblo quiere ser como las naciones de la tierra, como las naciones que son tan ignorantes que adoran al palo y a la piedra. Y usted lo ve que, ¿cuál es ahí la religión oficial de su país? ¿Qué hacen esa religión? ¿Verdad? Tiene ídolos, se postra ante ellos. Sin embargo, él dice, no, oye, que ustedes no son así. Ustedes no van a ser como ellos. Yo voy a litigar con ustedes en el desierto de los pueblos. Y lo voy a hacer entrar con mano dura y enojo derramado en los vínculos del pacto. Y los voy a limpiar y purificar. Entonces, a través del fuego, de la prueba que viene, es que esas vestiduras serán lavadas por la sangre del Cordero, por el nuevo pacto. Esa copa es el nuevo pacto en la sangre de Él. Y eso es lo que simboliza ese sacrificio y esa sangre. Lo demás, puro cliché, pura repetición. Ay, vamos a pedir que la sangre te cubra. No, vamos a pedir que usted entienda este mensaje, entre en los vínculos del pacto y que usted sea obediente a sus mandamientos para que ese sacrificio sea válido para su vida. Por eso es que dice que aquel que peca, aquel que incluso, dice la Escritura, que después de haber recibido la iluminación de la verdad y continúa pecando, continúa no obedeciendo a la voluntad del Padre, a la Torah, a los mandamientos, dice que está pisoteando la sangre del pacto. Mire, lo dice ahí, mire. Hebreos 10. Vamos a leer del verso 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucha, hice este tema en dos partes. Si tú entendiste todo lo que dije aquí, si no lo entendiste, vuelve y escúchalo. Que el Padre tenga misericordia de tu vida y te haga entender que tienes que ser obediente para que ese sacrificio, esa sangre actúe sobre tu vida. Que no es un cliché ni una repetición. Que usted no puede decir, yo me cubro, y usted no viva una vida de obediencia. Ahora, aquí dice que si aún así tú continúas pecando, ¿y qué es pecado? Transgresión de la Torah, transgresión de la ley. Si aún así tú sigues pecando voluntariamente, ya no hay más sacrificio que hacer. Porque te está hablando con la verdad. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Pondré mi ley en la mente y en el corazón. ¿Cómo es posible que los pastores estén predicando hoy que Él abolió las leyes? Cuando Él dice que el nuevo pacto, por medio de su sangre, de lo que Él hizo, de su sacrificio, de su cuerpo, de su obediencia, Él pondría esas leyes en la mente y en el corazón si tú aceptas. Si tú le reconoces y decides obedecerle, Él lo hace. Porque Él dice, si tú me amas, guardarás mi mandamiento y yo oraré al Padre y Él enviará su Espíritu, que los guiará a ustedes por el camino de la verdad. Muchos creen que están caminando en el Espíritu Santo, pero no, están en espíritus extraviados. Y pueden conocer mucho de la Escritura. Y pueden estar guardando mandamientos también. Recuerden los animales que se sacrificaban, pero no era lo mejor. Es lo mismo, es como aquel que guarda fiesta, pero no se deleita en ella. No lo hace por deleite, sino lo hace como por hacerlo. Porque tengo que hacerlo. Es como aquel que va a su iglesia, tengo que hacerlo, porque yo soy cristiano, yo tengo que hacerlo. No, no es eso. Sino hay una actitud de un corazón que entrega, que tiene deseo, de nada vale. Entonces, si tú después de recibir esto, continúas, dice, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Escucha, ¿saben cómo se tiene por inmunda la sangre del pacto? Cuando usted peca voluntariamente después de haber recibido la verdad. Cuando te niegas a obedecer, la estás pisando.
Y dice, en la cual fuimos santificados e hiciera frente al Espíritu de gracia. Sí, porque el Espíritu te habla y te dice. Pero hay gente que decide que no. En su dureza de corazón. No. Decide que no. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. A su pueblo. Lo va a hacer pasar. Lo va a zarandear. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Qué dice Ezequiel 20? Voy a litigar con mi pueblo cara a cara, con mano dura y enojo derramado. He de reinar sobre vosotros. Ustedes no van a ser como las demás naciones. No van a ser. Ustedes son un pueblo apartado. Yo prometí, lo voy a zarandear, lo voy a castigar por amor. Pero, si usted entiende este mensaje, apártese del mal. Agrade al Eterno, entréguese completamente a Él, a la obediencia. Busque la guía del Espíritu Santo. Hoy hay muchas voces que no vienen de Elohim, que están desviando el pueblo, lo tienen todo confundido. Pero si usted no estudia las Escrituras, no va a poder entender. Tiene que dedicarse a Él, tiene que buscarle, tiene que entregarse, tiene que madrugar, tiene que estudiar, tiene que escribir, tiene que pedirle, Padre, ayúdame. Él lo va a hacer. Toca quien hay que toque y clame y Él no le responda. Sométase a Él, a nuestro Elohim. El tiempo está corto. Necesitamos estar dentro de los vínculos del pacto a través de lo que hizo Yeshua. Pero si no lo entendemos, ¿cómo podemos estar ahí? Estamos repitiendo como loros las cosas. Ay, yo me cubro con la sangre. Ay, ahí viene una plaga, el virus. Yo me cubro mi casa con la sangre. ¿Y su obediencia? ¿Usted cree que va a actuar esa sangre? ¿Usted cree que va a actuar ese sacrificio, ese cordero? ¿Lo va a limpiar, lo va a lavar? Usted se limpia y se lava cuando es obediente a la palabra de Él. No a la de los pastores de hoy. Hay muchos pastores engañando, hablando engaño. Déjese guiar por Él. Siga al Cordero por donde quiera que va. Siga. ¿Por qué? Porque Él prometió guiarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Elohim Santo, Todopoderoso, les ayude a entender este mensaje. Que les dé entendimiento, que les llene de sabiduría, que le ayude a comprender todo esto, para que usted pueda hablar las cosas con entendimiento. Amén. Que el Eterno les bendiga.